Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su clase de contabilidad general. El día de hoy veremos un repaso breve de las normas internacionales de información financiera, un breve resumen o síntesis de cada una. La información contenida proviene del sitio web contabilidad.com.do, normas internacionales de información financiera y de otras que se mencionarán al final del vídeo. Vamos a comenzar con la norma número 1. Esta se llama Adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Esta norma especifica cómo las entidades o las empresas deben llevar a cabo la transición hacia la adopción de las NIF. ¿Cuáles son esos principales cambios que vinieron a raíz de estas normas? La número 2 habla de los pagos basados en acciones. Indica que requiere que una entidad reconozca las transacciones de pagos basados en acciones, esto por ejemplo en las sociedades anónimas, en sus estados financieros, que son esos documentos tipo resumen donde se visualizan su patrimonio, sus ganancias, entre otras cosas, incluyendo transacciones con empleados o con terceras partes a ser liquidadas. La número 3 habla de la combinación de negocios. Requiere que todas las combinaciones de negocios sean contabilizadas. Esto sucede cuando existe valga la redundancia, una combinación o una fusión de un negocio, de acuerdo con el método de compra, como también la identificación del adquiriente como la persona que obtiene el control sobre la otra parte incluida en la combinación o en el negocio. Como ya había señalado, esto sucede cuando dos empresas van a fusionarse. Debe establecerse quién será la empresa que va a tomar el control de esa nueva sociedad, por así decirlo. La número 4, contratos de seguro. Tiene como objetivo establecer mejoras limitadas para la contabilización de los contratos de seguro. Esta norma indica todo lo concerniente a este tipo de contratos, que son los contratos de seguros o contratos de aseguranza. Por ejemplo, seguros de vida, seguros contra robo, incendio, entre otros muchos que hay. La número 5, activos no corrientes, o sea, los activos fijos, como lo hemos visto, mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas. Esta norma define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta, o sea, mantenidos para poder venderlos posteriormente, y su medición al más bajo, entre su valor neto, que es el valor real de ese activo, cuando ya, como ustedes saben, un activo va perdiendo su valor conforme el tiempo, ¿sí? Un carro que compramos hoy, dentro de 2 años no va a valer lo mismo, va a valer menos. Entonces sería la diferencia entre ese valor real del vehículo y su valor razonable, o sea, el valor con el que está en libros, o podría ser el valor con el que se pretende vender, menos los costos para su venta y la depreciación al cese del activo. Esto se verá cuando nosotros veamos lo que son las partidas de permuta o las partidas de venta de algún activo. La norma número 6 habla de la exploración y evaluación de los recursos minerales. Define la exploración y evaluación de los recursos minerales, las participaciones en el capital en este tipo de empresas, como por ejemplo de las cooperativas. La derecha de emisión, o sea de contaminación, determina de si un acuerdo es o contiene un arrendamiento, derecho por intereses de desmantelamiento, restauración, o si hay rehabilitación medioambiental. Esto sería más para las empresas de extracción, como por ejemplo las minas, las empresas petroleras, entre otras. La número 7 habla de los instrumentos financieros, información a revelar. Indica que es necesario que los estados financieros, estos documentos que vamos a conocer a profundidad posteriormente, revelen la información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad. Quiere decir que estos estados deben revelar información verídica para quien necesite consultarlos. La número 8, segmentos de operación. Su principio básico afirma que una entidad revelará información que permita que los usuarios
de sus estados financieros, por ejemplo, sus accionistas, sus acreedores u otras terceras personas, evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades del negocio. Esto sería revelar igualmente información para que estos usuarios, por ejemplo, puedan venir y revisar las actividades del negocio y ver la naturaleza de los mismos y cómo ha evolucionado el mismo negocio. El número 9. Instrumentos financieros. Su objetivo es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros. Estos son un tipo de activos y de pasivos que no están ligados, por ejemplo, a bienes materiales como tal, sino son, valga la redundancia, son financieros. Se relacionan con las finanzas, con el dinero, con créditos, con valores, acciones, entre otros. De forma que se presente información útil y relevante igualmente para esos usuarios o terceras personas. La norma número 10. Estados financieros consolidados. Establece los principios para la presentación y preparación de estos estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Por ejemplo, cuando una sola empresa tiene varias, vamos a llamarlo varias marcas, ¿no? Como por ejemplo Cervecería Centroamericana tiene varias subempresas o varias submarcas o presentaciones. Entonces, en esos estados financieros se visualiza la información conjunta de, por ejemplo, de la empresa de Lagallo, de de las otras pequeñas empresas o divisiones que tenga esta gran empresa, para poner un ejemplo. La número 10. Acuerdos conjuntos. Establece los principios para la presentación de información financiera para entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente, o sea, cuando las empresas trabajan, por así decirlo, en equipo, o cuando hay un acuerdo entre ambas empresas. La número 12 habla de la información a revelar sobre la participación en otras entidades. Requerir que una entidad revele información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza de sus participaciones en otras entidades. Esta norma indica todo lo concerniente para las empresas que tienen acciones en otras empresas. La número 13. Medición del valor razonable. Define valor razonable. Establece en una sola NIF un marco para la medición de lo que es el valor razonable. Explica qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, entre otras cosas. La número 14. Cuentas, diferimientos de actividades reguladas. Especifica los requerimientos de la información para los saldos de este tipo de cuentas, que surgen cuando una entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o una tarifa que está sujeta a una regulación. Estas regulaciones usualmente vienen por parte del Estado. La número 15 habla de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de los contratos con clientes. Establece los principios que se aplican cuando una entidad debe de trabajar de esta manera, cuando una entidad debe presentar información útil a sus usuarios de los estados financieros. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza, el importe, el calendario, la incertidumbre de todos sus ingresos, de sus actividades y del flujo de efectivo que tiene. Y por último, la NIF 16 busca asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante que represente fielmente sus transacciones. Arrendatarios y arrendadores pues son ese tipo de empresas que, valga la redundancia, arrendan tierras, otras empresas. Es como casi una forma de alquiler, pero mucho mayor. Ahora, la NIF 17 habla sobre los seguros. Acá hubo un pequeño error, es la NIF 17. Sobre los seguros está aún pendiente, estaba para el año 2020, pero se corrió para el año 2021 o 2022 su aplicación. Esta normativa hablará con mucha más claridad y transparencia y facilidad sobre lo que son los seguros, las compañías de seguros, las aseguradoras. Los cambios que trae consigo son muy grandes, especialmente en los seguros a largo plazo, principalmente en los seguros de vida. Así que las aseguradoras se están encontrando con más retos de los que se habían imaginado, según indica la fuente que está citada justo acá. Entonces, este sería una NIF, una norma que aún no está vigente, pero en próximos años lo estará. En resumen, cada una de estas normas regula un aspecto de importancia en la contabilidad. La observancia de las mismas recae en la obligación de cumplirlas.
y claro, por los beneficios que trae consigo al aplicarlas. Muchas gracias.